Dime una cosa, ¿los datos de tu proyecto o negocio son un completo caos? ¿Cometes errores al crear tus cotizaciones porque no tienes bien calculados los costes de tus materiales, materias primas o servicios? ¿No tienes sistematizada ni automatizada la creación, el registro o envío de tus cotizaciones? Hola Super, bienvenido, bienvenida a Mundo Plantilla. Si lo que estás buscando es una herramienta que te permita centralizar en un mismo lugar toda la información de tu proyecto o negocio de forma automatizada y sistematizada, te recomiendo que sigas viendo este vídeo. Quizás pierdes mucho tiempo buscando información de algún proveedor, cliente, materia prima o material y resulta que la información la tienes en varios sitios o no la encuentras, o está duplicada y no coincide. Cometes errores por la falta de organización y por la falta de sistematización. No te preocupes, todo esto vamos a solucionarlo. En este tutorial vamos a explicar en profundidad el funcionamiento de la plantilla de escandallos de platos y elaboraciones. Con esta plantilla de escandallos podrás presupuestar tus platos, tus productos y elaboraciones. Podrás también imprimir en PDF tus escandallos, guardarlos en Drive y mandarlos a quien tú quieras de forma totalmente automatizada. ¡Vamos a la super plantilla! Bueno, super, ya estamos en la plantilla de cotizaciones de escandallos, donde podrás cotizar tus productos, platos y elaboraciones. Antes de empezar con la puesta en marcha, vamos a navegar por las diferentes hojas o pestañas de la herramienta. En la hoja guía nos encontramos con las instrucciones y pasos a seguir para la puesta en marcha de la plantilla, así como recomendaciones y accesos directos a los tutoriales. Recuerda, es importante que antes de empezar con la puesta en marcha revises si has llevado a cabo todas las recomendaciones que te explicamos en el vídeo tutorial de cómo descargar tu plantilla, para que de esta forma te asegures de que tu plantilla está bien guardada en Drive y que has hecho una copia de seguridad. En la hoja proyecto podrás enlazar o vincular la plantilla de cotizaciones de escandallos con la plantilla de base de datos de empresa. Al hacerlo, la plantilla podrá acceder a toda la información de la base de datos, como clientes, proveedores, materiales, materias primas, servicios, mano de obra, tratamientos. También podemos acceder a la información del branding de marca para poder aplicar el logo y tus colores corporativos con un solo clic a toda la plantilla. Desde la hoja proyecto también podremos crear la estructura de líneas de negocio de nuestro proyecto en Drive. Si vamos a la hoja líneas, aquí podrás crear los subtipos de las líneas de negocio, asignarles un rango de posiciones a los escandallos estimados por sublínea y crear automáticamente los escandallos con un solo clic. Siempre que crees un escandallo, automáticamente se añadirá toda la información relevante a la hoja índice y se generará un acceso directo al escandallo para que con un solo clic puedas acceder a la información. La hoja totales te informará en todo momento y de forma totalmente automática de los costes totales de producción de tus escandallos, realizando una segmentación de costes por línea de negocio y por familia de ingredientes, materias primas, mano de obra o tratamientos. En la hoja coeficiente podrás calcular el coeficiente multiplicador que debes aplicar al coste de la materia prima de tu proyecto o negocio. Como bien sabrás, cada negocio tiene un coeficiente diferente. Cada negocio es totalmente diferente, con costos diferentes y márgenes diferentes, con lo que cada negocio debe primero saber cómo calcular su coeficiente. Este se calculará teniendo en cuenta los siguientes costes: costes anuales de materia prima, costes anuales de mano de obra, otros costos anuales y luego el beneficio esperado. Con esta información obtendrás el coeficiente de tu proyecto o negocio. En la hoja registro se almacenará toda la información de las cotizaciones que hayas impreso en PDF y los correos electrónicos que hayas enviado. Funciona como un histórico. Si vamos a la hoja textos, desde aquí podrás personalizar los textos que irán en el cuerpo del mensaje de tus correos. Además, podrás crear plantillas de textos para reutilizar en correos tipo. También podrás personalizar la firma de tu correo, logo y enlaces a redes sociales. Desde el apartado correo podrás evidentemente enviar correos. Podrás enviar correos a tus clientes y a quien quieras, adjuntando la cotización del escandallo en PDF con un solo clic. Además, al imprimir el escandallo en PDF, este también se guardará automáticamente en la carpeta de su línea de negocio. Desde aquí podrás también personalizar el asunto, el nombre,
seleccionar el escandallo, el cliente, la persona de contacto, poner correos en copia, seleccionar textos plantilla, en fin, muchas cosas. Y por supuesto tenemos las hojas de escandallos. Desde aquí podrás evidentemente cotizar tus platos, productos y elaboraciones, aplicando el coste unitario de tus materias primas. Podrás además dividir tus elaboraciones en raciones, obteniendo así los costes por ración. La plantilla también te permitirá aplicar los costes de tratamientos y de mano de obra. La plantilla también incluye la ficha técnica del producto, plato o elaboración, donde podrás añadir instrucciones, información relevante, los pasos de elaboración, los alérgenos, una imagen del producto finalizado e instrucciones de presentación. Por último, la plantilla también incluye un apartado muy especial. Este apartado es muy útil para obtener el cálculo de costes cuando elaboramos el mismo producto varias veces a la vez, en grandes cantidades. Nos permite comparar diferentes variables, la cantidad de productos simultáneos, los costes de materia prima, el tiempo de elaboración, los costes de mano de obra, el coeficiente multiplicador. Gracias a esta sección sabremos el ahorro en los costes de la mano de obra al reducirse los tiempos de elaboración. ¿Qué? ¿Te visualizas teniendo esta plantilla para gestionar tu proyecto o negocio? Bien, pues empecemos con la puesta en marcha. El primer paso para empezar a utilizar la herramienta es proporcionar permisos para que los comandos de Google Apps Script puedan funcionar. Esto únicamente lo tendrás que hacer la primera vez. Para ello debemos ir al menú superior y pulsar en Extensiones, y seguidamente pulsar en Apps Script. Se abrirá una nueva ventana, pulsamos en Ejecutar. En el mensaje que aparece pulsamos en Revisar permisos. Seleccionamos la cuenta. Pulsamos en Configuración avanzada. Pulsamos en Ir a cotizaciones de productos. Bajamos abajo del todo y pulsamos en Permitir. Ahora los comandos de nuestra plantilla ya podrán funcionar. El siguiente paso es crear los activadores necesarios. Esto únicamente lo tendrás que hacer la primera vez. Para ello debes ir al reloj y pulsar en Activadores. Se abrirá una nueva ventana. Aquí debemos crear dos activadores. Vamos al lío. Pulsa en Añadir activador. En el primer activador dejamos los valores por defecto: OnOpen, principal, de una hoja de cálculo y al abrirse. En ajustes de notificación lo seleccionamos cada semana y pulsamos en Guardar. Vamos a por el segundo activador, volvemos a pulsar en Añadir activador. Ahora debemos seleccionar un comando diferente. Pulsamos en la flechita y seleccionamos Comandos. Los siguientes valores los dejamos por defectos: en principal, de una hoja de cálculo, y en tipo de evento seleccionamos al producirse un cambio. Y en ajuste de notificaciones volvemos a seleccionar cada semana. Pulsamos en Guardar para finalizar. Ya podemos cerrar la ventana y volver a la plantilla. Como podemos ver, en el menú superior ha aparecido una nueva pestaña llamada Acciones, desde la cual podremos ejecutar los diferentes comandos. Los comandos únicamente aparecerán en las plantillas Premium. Vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. Ahora vamos a crear y configurar nuestro proyecto. Para ello debemos ir a la hoja Proyecto. Lo primero que debemos hacer es vincular nuestra plantilla de cotizaciones con nuestra plantilla de base de datos de empresa, para que podamos así traer la información de clientes, proveedores, materiales, mano de obra. Esto únicamente lo tendrás que hacer una vez. Para ello es importante que primero tengas tu plantilla de base de datos descargada y configurada previamente. Puedes adquirirla en mundoplantilla.com de forma gratuita o adquirir la versión premium de la plantilla, que tiene funciones para la automatización y sistematización de registros. Sin la plantilla de base de datos no podrás continuar con la configuración de la plantilla de cotizaciones, así que asegúrate de adquirirla.
Importante, la plantilla Premium de escandallos de platos y elaboraciones es compatible con la plantilla de base de datos de empresa Premium, pero no es compatible con la plantilla de base de datos de empresa Free o gratis. Vamos a vincular ambas plantillas. El dato que necesitamos para enlazar ambas plantillas es el ID de la plantilla de base de datos. Para averiguarlo debemos ir a la plantilla base de datos. Yo ya tengo acceso aquí a mi plantilla. Una vez en ella vamos a la URL. Como podemos ver está formada por un montón de dígitos. Aquí debemos localizar el ID. El ID es el código alfanumérico que está entre las dos barras inclinadas o slash. Copiamos pulsando control C o botón derecho, copiar. Ahora debemos volver a la plantilla de cotizaciones, seleccionar la celda donde debemos copiar y pulsamos control V o botón secundario, pegar. Una vez añadido el ID, debemos ir a la celda de abajo, la que muestra el error, y debemos seleccionar permitir acceso. Y ¡voilá! Podemos observar cómo se ha importado toda la información en la página proyecto. Los datos del branding, códigos de color, también se ha importado el logo corporativo. Tenemos también los datos y la estructura del proyecto, así como la estructura de los materiales o materias primas. El siguiente paso es aplicar los colores corporativos de nuestro proyecto o negocio a la plantilla de cotizaciones. Como hemos visto anteriormente, esta información la hemos importado desde la base de datos, que es donde se debe registrar. Para aplicar los colores corporativos debemos ir al menú superior. Pulsamos en Acciones y seleccionamos Proyecto, Cambiar Branding Corporativo. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí. Quiero cambiar los colores corporativos. Aparecerá un mensaje informándonos que los colores han sido cambiados correctamente. Pulsamos en Aceptar. Y ¡voilá! Como podemos observar, se han cambiado los colores de todas las páginas a los colores de tu marca. Ahora veremos cómo cambiar el logo corporativo. Para ello debemos primero cambiarlo en la plantilla de base de datos de empresa. Aquí debemos ir a la celda de URL logo corporativo. Pulsamos encima y cambiamos la URL por la URL de nuestro logo corporativo. Como podemos observar, en la plantilla de base de datos de empresa se ha cambiado perfectamente en todas las hojas de la plantilla. Si ahora vamos a la plantilla de cotizaciones, observamos que también se ha cambiado en todas las hojas de la plantilla. Volvamos a la plantilla de base de datos. Tal como hemos explicado en el tutorial de la base de datos de empresa, los colores, logo corporativo, se deben especificar en esta plantilla. Si deseas modificar tus colores corporativos o el logo de tus plantillas, deberás primero cambiarlos en tu plantilla de base de datos. Una vez hecho, esta información llegará al resto de plantillas conectadas y podrás así cambiar también los colores de estas utilizando el comando. Y recuerda, la imagen de tu logo corporativo debe estar alojada en tu sitio web, en Drive, en Dropbox o similar. Solo así obtendrás el enlace o URL que deberás poner en la celda de URL logo corporativo. Como ya hemos visto, al vincular la plantilla de base de datos de empresa con la plantilla de cotizaciones, automáticamente ha traído la información de la estructura de materias primas o ingredientes. Si necesitamos modificar dicha estructura, debemos realizarlo desde la plantilla de base de datos de empresa. Vamos a verlo. La estructura de materiales se debe modificar desde la página Proyecto de la plantilla de base de datos de empresa. Bajamos hasta la sección de materiales. Por ejemplo, vamos a añadir una nueva familia tipo de materias primas o ingredientes. Vamos a crear la familia tipo rellenos. Y como subtipos vamos a añadir siropes, cremas y salsas. Es muy importante que cuando se realice cualquier cambio en la estructura de materiales o materias primas, se actualice la estructura de carpetas en Drive. Para ello, debemos ir al menú superior y pulsar en Acciones. Ahora debemos seleccionar el comando Proyecto, Crear, Actualizar estructura de materiales en Drive. Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos en Sí. Esta acción podrá tardar más o menos dependiendo de la cantidad de carpetas que tenga que crear o actualizar.
Una vez el comando haya acabado de actualizar las carpetas, aparece un mensaje de confirmación. Pulsamos en aceptar. Y ya estará dada de alta la nueva familia tipo en Drive. Vamos a verlo a Drive. Accedemos al proyecto. Accedemos a la carpeta de nuestro proyecto. Ahora accedemos a base de datos. Y accedemos a materiales e insumos. Como podemos ver, en la carpeta materiales están las carpetas de las familias tipo. Vemos que se ha creado correctamente la carpeta rellenos. Y dentro de esta se han creado las carpetas subtipos, siropes, cremas y salsas. Como podemos ver, de esta forma queda toda la información bien estructurada y sistematizada. Esto se explica en profundidad en el tutorial de la plantilla de base de datos de empresa. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Como podemos observar, la nueva familia tipo creada, rellenos, ahora ya aparece en la plantilla de cotizaciones de escandallos, así como su estructura subtipo. El último paso en la hoja proyecto es especificar y crear la estructura de líneas de negocio de nuestro proyecto o negocio. Como sabemos, todo negocio tiene diferentes líneas de negocio, que están formadas por productos o servicios relacionados. En este paso deberás segmentar la actividad de tu empresa o negocio en las diferentes líneas, especificando el nombre de la línea y después los tipos que la componen. Nosotros ya hemos puesto algunos ejemplos. Como puedes ver, los ejemplos que hemos puesto corresponden a una cafetería o restaurante. Es un ejemplo. Hemos especificado los nombres de las líneas de negocio y en tipo hemos especificado los diferentes tipos que las componen. Es importante destacar que la línea de negocio 10 está reservada a los subproductos. Se trata de productos elaborados por nosotros que a su vez utilizamos como ingredientes para la elaboración de otros productos. Lo vamos a ver más adelante. Una vez hecho todo esto, ya podemos crear la estructura de carpetas de las líneas de negocio en Google Drive. Para ello debemos ir al menú superior y pulsar en Acciones. Ahora debemos seleccionar el comando Proyecto Crear Actualizar Líneas de Negocio en Drive. Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos en Sí. Esta acción puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de carpetas que tenga que crear. Una vez creadas todas las carpetas aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos en Aceptar. Vamos a ir a Drive para verlo. Accedemos a Proyecto, accedemos a nuestro proyecto. Como podemos ver, se ha creado la carpeta de líneas de negocio al lado de la carpeta de base de datos. Accedemos a la carpeta de líneas de negocio. Observamos que dentro de la carpeta de líneas de negocio se han creado las diferentes líneas de negocio que hemos especificado. Si accedemos a una línea de negocio, observamos que se han creado dentro los diferentes tipos que hemos especificado también. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Importante, siempre que modifiquemos la información de las líneas de negocio debemos activar el comando. Para ello debemos ir al menú superior, pulsar en Acciones y seleccionar el comando Proyecto Crear Actualizar Líneas de Negocio en Drive. Ahora vamos a la hoja Líneas. En esta hoja es donde crearemos los subtipos de las líneas de negocio. Asignaremos una numeración preestablecida a las cotizaciones y podremos también crear desde aquí las cotizaciones con un solo clic. Gracias a los subtipos podremos concretar más aún la estructura de líneas de negocio. Primero debemos especificar la línea de negocio. Vamos y seleccionamos, por ejemplo, subproductos. Como podemos observar, el siguiente campo se ha puesto de color rojo. Los campos de color rojo son campos obligatorios necesarios para poder crear el registro. Vemos que el siguiente campo, el campo tipo, consta de una lista desplegable dependiente de la celda de la línea de negocio. Vamos a ver qué ocurre si aplicamos un valor que no esté contemplado en la lista. Por ejemplo, prueba. Si aplicamos valores que no forman parte de la línea de negocio, observamos que los campos se ponen de color rojo. Si intentásemos crear igualmente el subtipo en este estado, el comando tampoco nos permitiría crearlo, devolviendo un mensaje de error. Vamos a seleccionar un valor válido en la lista desplegable. Por ejemplo, dulces. Ahora debemos asignar el nombre al subtipo. Por ejemplo, vamos a poner cremas. Y por último debemos asignar un rango de posiciones para todas las cotizaciones que queremos crear en el subtipo. Por ejemplo, vamos a poner 100. Importante, asigna un gran rango de posiciones que te permita realizar cotizaciones sin miedo a quedarte sin posiciones libres. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de subtipos que quieras crear, puedes asignar 500, 1000, 2000 o 5000 posiciones por subtipo. La cantidad que quieras.
De esta forma te aseguras que no te quedas corto o corta en el futuro. Si vamos a la parte superior, la plantilla nos informa del número de registros que va a asignar al subtipo cremas una vez lo creemos. Venga, vamos a crearlo. Simplemente debemos activar la casilla de verificación añadir subtipo. Pulsamos. Pulsamos en sí para confirmar. Una vez registrada la sublínea de negocio cremas, nos aparecerá un mensaje de confirmación. Volvemos a pulsar en confirmar. Como podemos observar, la información se ha añadido automáticamente en la siguiente línea disponible. Pero también han aparecido otros datos. Antes de explicar esta información, vamos a añadir algunos subtipos más. Vale, hemos creado otros subtipos a modo de ejemplo. Igual que ocurría cuando creamos la estructura de líneas de negocio en Drive desde la hoja proyecto, cuando creamos un subtipo también se crea su carpeta dentro de la carpeta tipo. Podemos acceder a la carpeta subtipo a través del acceso directo que se ha generado. Vamos a verlo en Drive. En las carpetas subtipo es donde se almacenarán las cotizaciones que imprimamos en PDF y enviemos por correo de forma automatizada. Como podemos ver, la carpeta subtipo salsas se ha creado correctamente dentro de la carpeta tipo dulces. Y esta a su vez se ha creado correctamente dentro de la carpeta de la línea de negocios subproductos. Volvamos a la plantilla. Si vamos a los subtipos añadidos, podemos ver las numeraciones en las que empieza el subtipo y en las que finaliza. Observamos que el segundo subtipo empieza justo cuando acaba el primero. Por eso es tan importante asignar una gran cantidad de posiciones a los subtipos. De esa forma no nos quedaremos cortos creando cotizaciones en el futuro. También podemos ver el rango de códigos de las cotizaciones a modo informativo. Podemos saber si hay alguna cotización creada en el subtipo y las posiciones disponibles para crear más cotizaciones. Y por último, la casilla para crear las cotizaciones dentro del rango de posiciones de la línea de negocio, tipo y subtipo que deseemos. Si queremos que el listado se ordene por los valores de una columna específica, podemos personalizarlo desde aquí. Pulsemos en el botón. Vemos que se despliega una fila oculta con las casillas de verificación. Esta fila sirve para determinar en base a qué columna se ordenarán los datos de todo el registro una vez registremos una nueva entrada. Si seleccionamos por ejemplo la columna tipo, observamos que los registros se han ordenado alfabéticamente siguiendo el criterio de la columna tipo. El orden también se aplicará siempre que se añada un nuevo registro. Si no seleccionas ninguna casilla, se ordenará por defecto por la columna subtipo. Únicamente puede haber una casilla activada en la fila. Si seleccionamos por ejemplo la columna tipo y ahora seleccionamos también la columna subtipo, vamos a ver qué ocurre. Como podemos observar, la casilla anterior se borra automáticamente. Una vez personalizado el orden por columna deseado, podemos volver a pulsar en la casilla y ocultar la fila. Bueno, llegados a este punto ya podemos empezar a crear cotizaciones. Vamos a crear una cotización. Para ello basta con activar la casilla lateral, correspondiente a la línea de negocio, tipo y subtipo que deseemos. Nosotros vamos a crear una cotización para la línea de negocio subproductos, tipo dulces y subtipo cremas. Activamos la casilla. Pulsamos en sí en el mensaje de confirmación. Aparecerá un mensaje informándonos de que el escandallo ha sido correctamente creado. Pulsamos en aceptar. Como hemos podido observar, han ocurrido varias cosas. El comando ha creado una copia de la plantilla y le ha asignado el número de cotización disponible correspondiente en función de la línea de negocio, tipo y subtipo, cuyos valores también ha asignado a la cotización. Si volvemos a la hoja líneas, vemos que la línea de negocio subproducto dulces crema marca que hay una cotización creada. Y sin embargo marca una cotización menos en cotizaciones disponibles. Si ahora vamos a la hoja índice, vemos que se ha añadido un nuevo registro con los datos de la cotización, con muchos campos vacíos porque la cotización está aún sin cumplimentar. Además, también se ha añadido un enlace de acceso directo a la cotización.
Muy útil para cuando haya cientos de cotizaciones creadas y queramos llegar con un solo clic. La hoja índice la terminaremos de explicar más adelante. De momento, vamos a explicar cómo cumplimentar una cotización. Pulsemos en el enlace. Antes que nada, podemos observar que en el cabecero tenemos también el número de cotización. Una vez se asigna una numeración a una cotización, no es recomendable modificarla. La cotización también consta de un acceso directo al índice, muy útil para cuando tengas cientos de cotizaciones. De esta forma llegarás con un solo clic. Lo primero que debemos hacer al crear una cotización es determinar el tipo de cotización que queremos crear. Puede ser un producto o un subproducto. No te preocupes, que te explico la diferencia. Un subproducto no es una elaboración final. Se trata de la cotización de la elaboración de un ingrediente para otras cotizaciones. Por ejemplo, si nuestro proyecto o negocio es una pastelería, muy posiblemente tengamos que hacer tartas, que serían los productos. Para hacer estos productos posiblemente tengamos la necesidad de crear primero subproductos como pueden ser natas, cremas, rellenos. Estos subproductos pueden hacer servicio a multitud de productos. Si queremos crear un producto no tenemos que hacer nada. Sin embargo, si lo que estamos creando es un subproducto, debemos activar la casilla inferior. Al activar esta casilla generará que esta cotización pueda aparecer como ingrediente en todas las cotizaciones. Lo veremos más adelante. Bueno, explicada la diferencia entre un subproducto o ingrediente propio y un producto final, vamos a seguir. Lo siguiente que debemos realizar es especificar el nombre del producto, subproducto, plato o elaboración. Por ejemplo, pondremos crema pastelera. También podemos añadir un apodo a la elaboración, es opcional. En el caso de subproductos no se suele utilizar, pero en el caso de productos sí que se suele poner apodos a los platos. Vemos que la cotización empieza con una lista desplegable de los diferentes ingredientes dados de alta previamente en el apartado Materiales de la plantilla de base de datos de empresa. Si quieres añadir o modificar materiales o ingredientes, debes hacerlo desde la plantilla de base de datos de empresa. Como hemos dicho antes, en el listado de ingredientes también aparecerán los subproductos cotizados desde esta plantilla. Como podemos ver, aquí tenemos el subproducto crema pastelera, que es el mismo que estamos creando ahora mismo. La idea consiste en ir añadiendo ingredientes o subproductos en cada línea, especificando la cantidad necesaria en su unidad de medida. Si nos faltasen líneas, bastaría con desbloquear más líneas pulsando en el botón de abajo a la izquierda. De esta forma podemos hacer cotizaciones mucho más extensas y elaboradas. En las cotizaciones deberemos ir añadiendo ingredientes utilizando las listas desplegables. Los ingredientes deben registrarse previamente en la plantilla de base de datos de empresa, concretamente en la hoja Materiales. Esto se explica extensamente en el tutorial de base de datos de empresa. Para añadir un material, ingrediente o materia prima, lo primero que debes hacer es seleccionar la familia tipo y subtipo a la que pertenece. Por ejemplo, queremos registrar el ingrediente queso crema, así que en la familia tipo seleccionamos lácteos. Y en subtipo seleccionamos quesos. En nombre ahora especificamos queso crema. Especificamos la marca del ingrediente o producto, en este caso, Quesos Hidalgo. Y especificamos el proveedor. Es importante que previamente hayas dado de alta al proveedor en la base de datos en la hoja de proveedores. Ahora debemos especificar el coste del producto sin IVA. En este caso ponemos, por ejemplo, 1,95. Ahora debes seleccionar el porcentaje de IVA que se aplica a este producto. En la hoja Listados podrás dar de alta los diferentes porcentajes de IVA, concretamente en el apartado Materiales, columna IVA. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, un 10%. Ahora únicamente falta especificar la unidad de medida. Al tratarse de un ingrediente, deberás especificarlo en unidades, kilogramos o litros seguramente. Nosotros vamos a especificar la unidad de medida en kilos. Y ponemos, por ejemplo, 300 gramos. También podemos añadir un porcentaje de merma al ingrediente. Nosotros pondremos un 5% de merma. Por último, para añadir el ingrediente o material, pulsamos en la casilla Añadir material. Confirmamos pulsando en sí.
Confirmamos la creación de carpetas en Drive pulsando en sí. Confirmamos la creación de carpetas, a aceptar. Y confirmamos el registro, pulsamos en aceptar. Y ya tenemos nuestro ingrediente registrado. Si pulsamos en el acceso directo, el ingrediente o producto queso crema se ha creado correctamente dentro de la carpeta subtipo quesos. La carpeta subtipo quesos se ha creado correctamente dentro de la carpeta tipo lácteos. Y la carpeta tipo lácteos se ha quedado correctamente dentro de la carpeta materiales. Si volvemos a quesos, queso crema, observamos que dentro de la carpeta del ingrediente o materia prima se han creado las subcarpetas especificadas en la hoja proyecto. Volvamos a la hoja materiales. Como podemos ver, ha añadido el ingrediente o materia prima al registro, añadiendo el número de registro delante del nombre. También se ha calculado automáticamente el precio más IVA del material o materia prima. Y se ha añadido una marca de tiempo para que podamos llevar un control de la última vez que se actualizó el precio. Si cambiamos el precio, la marca de tiempo se actualiza. Vamos a verlo. Pongamos, por ejemplo, 2 euros. Como podemos ver, el tiempo se ha actualizado. Vamos ahora a ver para qué sirve el desplegable de la actualización de precios. Este desplegable sirve para que puedas indicarle a la base de datos cada cuánto tiempo quieres actualizar los precios de tus materiales, materias primas o ingredientes. Por ejemplo, si seleccionamos 30 días, que es un mes, pasados 30 días desde la creación de este registro, la celda se pondrá de color rojo para avisarnos que es necesario actualizar el precio. Vamos a comprobarlo. Si modifico la fecha de la marca del tiempo y selecciono, por ejemplo, 2 meses hacia atrás, como podemos ver, efectivamente se pone de color rojo. Cada proyecto o negocio tiene una necesidad distinta a la hora de actualizar los precios de los materiales, productos o insumos de sus proveedores. Puedes personalizar la actualización de tus precios desde la página Listados. Concretamente en el apartado Materiales en la columna Actualizar. Aquí debes añadir un nombre a la lista desplegable y especificar una cantidad en días. Volvamos a Materiales. Pulsamos en Deshacer. Vamos a ver qué más ha ocurrido. Como podemos ver, ha calculado el coste unitario del ingrediente en kilogramos, dado que la unidad de medida del ingrediente es en kilogramos. Una vez añadido el ingrediente al registro, podemos modificarlo sin problemas. Podemos añadirle un porcentaje de merma, cambiar el precio, las cantidades. Importante, cuando registres un ingrediente con la unidad de medida en unidades, es muy importante que también le asignes el peso en kilogramos de todas las unidades para que la plantilla pueda calcular el peso por unidad. Muy útil para poder calcular el peso total de ingredientes en los escandallos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a registrar, por ejemplo, huevos. En la familia tipo seleccionamos otros. Y en la familia subtipo seleccionamos huevos. Ahora debemos especificar el nombre. Ponemos, por ejemplo, huevos corral. Talla M. Ahora debemos especificar la marca del ingrediente o producto. Por ejemplo, huevos Márquez. Seleccionamos el proveedor. Ahora debemos especificar el coste sin IVA. Por ejemplo, ponemos 4,95. Ahora seleccionamos el porcentaje de IVA. En este caso seleccionamos un 4%. Ahora debemos seleccionar la unidad de medida. La unidad de medida de los huevos es en unidades. Ponemos, por ejemplo, 12 unidades. Ahora viene lo interesante. Debemos especificar el peso de todas las unidades en la columna kilogramos. De esta forma la plantilla podrá calcular el peso por unidad. En este caso el peso de 12 huevos talla M son más o menos 408 gramos. Como el huevo tiene partes desechables que no se pueden aprovechar, le asignaremos un porcentaje de merma del 10%. Si no sabes qué porcentaje de merma genérico se aplica a los ingredientes, puedes consultar las tablas de mermas que encontrarás por internet y asignar esos porcentajes. Por último, para añadir el ingrediente o materia prima, pulsamos en la casilla Añadir material. Pulsamos en sí para confirmar. Pulsamos en sí para crear las carpetas en Drive. El comando nos confirma que la carpeta en Drive ha sido correctamente creada. Aceptamos. Ahora el comando nos confirma que el ingrediente ha sido correctamente registrado en la base de datos. Pulsamos en aceptar. Y ya tenemos nuestro ingrediente añadido al registro. Podemos ver que la plantilla ha calculado el peso por unidad
y el coste unitario, teniendo en cuenta el porcentaje de merma. Si modificamos el porcentaje de merma y ponemos, por ejemplo, un 15%, podemos observar que cuanto mayor es el porcentaje de merma, más bajo es el peso aprovechable por unidad, y más alto, sin embargo, es el coste unitario. Vamos a empezar cotizando un subproducto, que posteriormente utilizaremos para cotizar un producto. Activamos la casilla de subproducto y especificamos el nombre, por ejemplo, crema pastelera. Ahora debemos ir añadiendo los ingredientes para la cotización. Los ingredientes deben registrarse previamente en la plantilla de base de datos de empresa, como hemos visto en el apartado anterior. Esto se explica extensamente también en el tutorial de la plantilla de base de datos de empresa. Para añadir un ingrediente o materia prima, lo primero que debes hacer es seleccionarlo en la lista desplegable. Seleccionamos, por ejemplo, queso crema. Al seleccionar un ingrediente o materia prima, observamos que la plantilla de escandallos reconoce su unidad de medida, poniendo de color rojo el campo en el que se debe especificar las cantidades requeridas. Si especificamos las cantidades en un campo que no sea el correcto, vamos a ver qué ocurre. Observamos que se activa un error en la casilla. Pongamos la información en la celda correcta. Vemos que el error ha desaparecido. Además, si escribes en alguna casilla que contenga formulación, la plantilla devolverá un mensaje de error y restablecerá la formulación borrada. Por ejemplo, esta celda tiene formulación. Vamos a ver qué ocurre si escribimos encima. Como podemos ver, se activa un comando automáticamente diciéndonos que no debemos modificar las celdas que contienen formulación. Pulsamos en aceptar. Vemos que ha restablecido la formulación de la celda. Vamos a añadir más ingredientes y a especificar las cantidades necesarias. Como podemos ver, la plantilla nos trae la información del peso por unidad de los ingredientes cotizados por unidad y nos trae también el coste unitario de cada ingrediente. Con esta información calcula el coste de los ingredientes dependiendo de las cantidades requeridas, así como el coste total. También nos informa de la participación en el coste que tiene cada uno de los ingredientes en porcentaje. El coste por packs hace referencia al coste por persona o ración. Por defecto estará seleccionada una ración, pero si nuestro producto o subproducto se divide en raciones específicas, podemos concretarlo aquí. Si modificamos la casilla y ponemos, por ejemplo, que este subproducto de crema pastelera son para 8 raciones, vamos a ver qué ocurre. Vemos que el coste por ración o persona se divide y reduce. En el lateral del escandallo vemos muchos parámetros, vamos a verlos. Después de raciones vemos coeficiente. Al tratarse de un subproducto no aplica únicamente en los productos. Vamos a ver los parámetros que aplican en los subproductos y cuando creemos un producto veremos el resto de parámetros. Como podemos ver, la plantilla automáticamente calcula el coste por ración, el peso total de ingredientes y el peso bruto por ración. En el siguiente campo, si queremos, podemos introducir el peso del subproducto tras la elaboración, lo que se llama peso neto. Ponemos, por ejemplo, 3 kilos 100. Al hacerlo, la plantilla nos dirá automáticamente el porcentaje de merma que se ha generado tras la elaboración, y también calculará el peso neto por ración. Además, el escandallo ha calculado también el coste unitario de la elaboración por kilogramo, muy útil para aplicar el subproducto como ingrediente en otros productos. Por último, tenemos el coste total en materia prima, el coste total en tratamientos y el coste total en mano de obra. Y para finalizar, la suma de los tres conceptos. El coste de los tratamientos y el coste de la mano de obra lo veremos más adelante. Ahora vamos a cotizar un producto. Ahora vamos a cotizar un producto, en el cual podamos utilizar como ingrediente el subproducto que acabamos de cotizar, que es este. Igual que antes, debemos ir a la hoja líneas. Si no tenemos creado todavía el subtipo, debemos crearlo. En este caso sí que lo hemos creado. Vamos a crear una tarta de crema y para ello vamos a utilizar la línea de negocio tartas, permanentes y pasteles. Como ya sabemos, debemos activar la casilla de verificación. En el mensaje de confirmación pulsamos sí. Confirmamos nuevamente la creación del escandallo, pulsamos en aceptar. Como hemos podido observar, se ha creado el escandallo de la misma forma que el anterior.
El comando ha creado una copia de la plantilla y le ha asignado el número de escandallo disponible correspondiente en función de la línea de negocio, tipo y subtipo de la cotización. Si vamos a la hoja líneas, podemos observar que en la línea de negocio tartas permanentes pasteles ahora hay un escandallo creado. Y sin embargo hay una posición menos disponible en la línea de negocio. Si vamos ahora a la hoja índice, vemos que has añadido un nuevo registro con los datos del escandallo que acabamos de crear. Vamos al escandallo. Igual que siempre, lo primero que debemos hacer es especificar un nombre al producto. Por ejemplo, vamos a poner tarta de crema. Y en apodo pondremos, por ejemplo, la cremosa. Como esta cotización es un producto, no debemos activar la casilla de subproducto. Ahora ya podemos empezar a añadir los ingredientes. Como podemos observar, ahora aparece el subproducto que cotizamos antes como ingrediente, crema pastelera. Los subproductos siempre aparecerán con la palabra sub delante del nombre para poder identificarlos de manera más fácil. Si lo seleccionamos, vamos a ver qué pasa. Al seleccionarlo podemos ver que el escandallo nos ha traído el coste unitario del subproducto. Además, observamos que podemos elegir la unidad de medida que queramos, litros, kilogramos o unidades. Si elegimos unidades, lo que estamos haciendo en realidad es seleccionar las raciones del subproducto. Si este subproducto no está dividido en raciones, lo que haremos es en realidad seleccionar el subproducto entero. Por ejemplo, vamos a seleccionar una ración. Vemos que la plantilla nos trae el peso por unidad, que es el mismo que tiene en el escandallo del subproducto. Vamos a verlo. Si seleccionamos, por ejemplo, 2 unidades o raciones, observamos que se multiplica por 2 el peso por unidad y el coste. Borremos las unidades. Si en lugar de unidades seleccionamos kilogramos o litros, calculará el coste directamente desde el coste unitario. Vamos a verlo. En kilogramos vamos a poner, por ejemplo, 300 gramos. Y efectivamente, como vemos, calcula el coste a partir del coste unitario. Si seleccionásemos litros, pasaría exactamente lo mismo. Como podemos ver, la utilización de subproductos como ingredientes es muy útil en la elaboración de escandallos. Vamos a añadir más ingredientes como ejemplo. Una vez tengamos todos nuestros ingredientes añadidos y especificadas las cantidades, vamos a ver los datos del menú lateral. Lo primero que debemos hacer es especificar las raciones en las cuales se dividirá la tarta de crema. En este ejemplo vamos a poner 10. La celda coeficiente es una de las más importantes del escandallo. Hace referencia al coeficiente multiplicador. La aplicación de un coeficiente consiste en un método para calcular el coste final de nuestros productos. Como podemos observar, por defecto se aplica un coeficiente 3. Al utilizar un coeficiente 3, lo que estamos haciendo es multiplicar por 3 el coste de las materias primas para compensar los costes de mano de obra, costes indirectos como pueden ser el alquiler, suministros, gestoría, bancos y el margen de beneficios. El uso del coeficiente 3 es ampliamente utilizado en hostelería, pero no necesariamente el coeficiente 3 debe aplicarse a tu proyecto o negocio. Cada negocio es totalmente diferente, con costos diferentes y márgenes diferentes, con lo que cada negocio debe primero saber cómo calcular su coeficiente. Más adelante explicaremos cómo calcular el coeficiente en la hoja coeficiente. De momento lo vamos a dejar en 3. Sigamos. Igual que en el ejemplo anterior, la plantilla ha calculado el coste por ración. Ha calculado también el coste teórico, que es el resultado de multiplicar el coste por el coeficiente especificado. En este caso ha multiplicado por 3, lo cual corresponde a un consumo teórico del 33%. El siguiente paso es asignar un precio de venta bruto sin contemplar el porcentaje de IVA. Podemos poner el mismo valor que el coste teórico o utilizar este valor como referencia para asignar un precio bruto. Dependiendo de la competencia y de tu diferenciación en el mercado, podrás poner el precio que más se ajuste a tu negocio. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 2 euros. Vemos que al hacerlo aparecen más datos.
Ahora debemos asignar un porcentaje de IVA correspondiente al producto que estamos comercializando y al país donde desarrollamos nuestra actividad. Recuerda que los porcentajes de IVA se dan de alta en la plantilla de base de datos de empresa, en la hoja Listados, concretamente en el apartado Materiales, columna IVA. Nosotros pondremos, por ejemplo, un 10%, que es el porcentaje que se aplicaría a este producto en España. Al hacerlo, observamos que automáticamente nos calcula el precio del producto más IVA. Además, la plantilla nos calcula el porcentaje de consumo y el porcentaje del margen bruto del producto. Igual que en el ejemplo anterior, tenemos el peso total de los ingredientes y el cálculo del peso bruto por ración. Ahora debemos asignar el peso del producto tras la elaboración. Pondremos, por ejemplo, 1 kilo 150 gramos. Al hacerlo ha calculado automáticamente la merma y el peso neto de cada ración. Como siempre, el escandallo nos informará del coste unitario por cada kilogramo de producto, así como el coste total en materia prima, el coste total en tratamientos, en mano de obra y la suma de los tres conceptos anteriores. Con la plantilla de escandallos también podrás aplicar un sobrecoste por tratamiento a tus productos, platos y elaboraciones. Para ello debemos desocultar la sección correspondiente al primer botón lateral. Observamos que funciona con listas desplegables dependientes, como viene siendo habitual. Antes de poder seleccionar los tratamientos, debemos darlos de alta en la plantilla de base de datos de empresa, concretamente en la hoja Materiales. Los tratamientos se registran de la misma forma que los ingredientes o materias primas. Vamos a dar de alta un par de tratamientos a modo de ejemplo. Iremos rápido. En tipo seleccionamos tratamientos. En subtipo seleccionamos, por ejemplo, cocción. En nombre vamos a poner hervido. Al tratarse de un tratamiento en marca y en proveedor, debemos especificar nuestro proyecto o negocio. En este caso, Mundo Plantilla. En marca ponemos, por ejemplo, las iniciales. Y en proveedor seleccionamos nuestro proyecto o negocio. Es importante que previamente hayas dado de alta tu proyecto o negocio en la base de datos de proveedores. De esta forma podrás seleccionar a tu proyecto en las listas desplegables de proveedores. En precio sin IVA ponemos, por ejemplo, 15 euros. Al tratarse de un tratamiento, no debemos especificar nada en la columna IVA. Por último, debemos especificar la unidad de medida, que en este caso va a ser en horas. Como no tenemos más columnas disponibles en las unidades de medida, desbloqueamos para obtener más columnas. Hacemos doble clic en la celda del encabezado y seleccionamos horas. Y especificamos un 1 en cantidad. Con este tratamiento lo que estamos especificando es que por cada hora de hervido se aplicarán 15 euros de sobrecoste al escandallo. Para crear el registro pulsamos en Añadir material. Confirmamos pulsando en Sí. Confirmamos la creación de carpetas en Drive, pulsamos en Sí. El comando nos informa que la carpeta ha sido correctamente creada. Aceptamos. Y aceptamos el registro. Y ya hemos creado nuestro primer tratamiento. Ahora vamos a crear un tratamiento que aplique un sobrecoste por porcentaje al escandallo. Vamos a proceder de la misma manera. En la columna tipo seleccionamos nuevamente tratamientos. En subtipo seleccionamos cocción. Y en nombre especificamos cocción vapor 10%. En marca y proveedor especificamos nuestro proyecto o negocio. Igual que antes. Al tratarse de un tratamiento que aplica un sobrecoste en porcentaje, en la celda precio y en la celda IVA no debemos especificar nada. Por último, debemos especificar la unidad de medida. Hacemos doble clic en la celda del encabezado y seleccionamos porcentaje. Y seleccionamos un 10% en la celda de cantidad. Como podemos ver, al especificar la unidad de medida en porcentaje, la celda obligatoria de coste ha desaparecido. Ya no está de color rojo. Para crear el registro, pulsamos nuevamente en Añadir material. Confirmamos pulsando en Sí. Confirmamos la creación de carpetas, pulsamos en Sí. Las carpetas se han creado correctamente, aceptamos.
El tratamiento se ha registrado correctamente. Aceptamos. Bueno, ya hemos creado un tratamiento que aplica un sobrecoste en porcentaje al escandallo. Ahora vamos a crear un tratamiento para kilogramos, otro para unidades y otro para litros. Para ti esto va a ser muy rápido. Bueno, ya estamos de vuelta. Como puedes ver, hemos creado un tratamiento de cada tipo para que puedas ver cómo se aplican a los escandallos. Hemos creado cada tratamiento en una unidad de medida diferente. Uno en tiempo, uno en kilogramos, uno en porcentaje, otro en unidades y otro en litros. Volvamos a la plantilla de cotización de escandallos. Vamos a seleccionar todos los tratamientos que hemos dado de alta. Vamos a empezar por el tratamiento que aplica un sobrecoste en horas. Para ello, seleccionamos en la lista desplegable cocción. Y en tratamiento seleccionamos el tratamiento que aplica un sobrecoste en horas, en este caso, hervido. Al seleccionarlo, automáticamente la plantilla nos trae el coste unitario y su unidad de medida. El campo descripción es opcional, meramente informativo. Como podemos ver, nos pide que especifiquemos el tiempo que se va a aplicar el tratamiento. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 2 horas. Vemos que automáticamente se calcula el coste multiplicando el coste unitario por las unidades especificadas. En la columna extra podemos añadir un porcentaje de sobrecoste al tratamiento. De esta forma puedes contemplar costes no contemplados o un mayor nivel de dificultad al aplicar el tratamiento. Es opcional. Vamos a poner como ejemplo un 5%. Como podemos ver, la columna total recalcula el coste añadiendo un sobrecoste del 5%. Vamos a quitar el sobrecoste. Ahora vamos a añadir un tratamiento que aplique un sobrecoste en porcentaje. Volvemos a seleccionar cocción y en tratamiento seleccionamos cocción vapor al 10%, con un sobrecoste en porcentaje. Al seleccionarlo, observamos que automáticamente aplica un sobrecoste del 10% al coste de la materia prima del escandallo. En los tratamientos que apliquen un sobrecoste en porcentaje no es necesario especificar unidades. Si lo hacemos, la plantilla reportará un error. Si quisiéramos, también podríamos aplicar un porcentaje de sobrecoste extra. Ahora vamos a añadir un tratamiento que aplique un sobrecoste en unidades. Seleccionamos cocción y en tratamiento seleccionamos plancha, que vemos que aplica un sobrecoste en unidades. Al seleccionarlo, observamos que automáticamente aplica un sobrecoste correspondiente a su coste unitario. Esto es porque se está aplicando una única vez a todo el escandallo. Si quisiéramos que se aplique más de una vez, podemos modificar la unidad de medida y calculará los costes multiplicando el coste unitario por las unidades que hayamos seleccionado. Vamos a verlo. Ponemos, por ejemplo, 2 unidades. Como podemos ver, el cálculo es el doble. Vamos ahora a añadir los tratamientos que generan un sobrecoste en kilogramos y en litros. Como podemos observar, funcionan exactamente igual. Al seleccionarlos, multiplican automáticamente su unidad de medida por el peso bruto de todo el escandallo. Si no deseamos que se aplique a toda la cantidad, simplemente debemos especificar la cantidad deseada en unidades. Por ejemplo, queremos que solo se aplique a 200 gramos. Y en este caso queremos que solo se aplique a medio litro. Al hacerlo, recalculará los costes multiplicando el coste unitario por las unidades especificadas. Una vez hayamos especificado todos nuestros tratamientos que aplican un sobrecoste al escandallo, si vamos al menú lateral del escandallo, concretamente al coste de tratamientos, podemos observar que ahora aparece el total, la suma del coste de todos los tratamientos. Esto a su vez se suma al coste de la materia prima, generando un total. Ahora vamos a ver cómo cotizar la mano de obra. Con la plantilla de escandallos también podrás aplicar un sobrecoste por mano de obra a tus productos, platos y elaboraciones. Para ello debemos desocultar la sección correspondiente pulsando en el segundo botón lateral. Igual que los ingredientes, materias primas y tratamientos, la mano de obra se debe dar de alta en la plantilla de base de datos de empresa, concretamente en la hoja de mano de obra. El costo de mano de obra depende del trabajador que realice la tarea, de su categoría profesional y de la tarea a realizar. Esto se explica en profundidad en el tutorial de la plantilla de base de datos de empresa.
Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Vamos a seleccionar una categoría profesional en la lista desplegable, por ejemplo, aprendiz. El número hace referencia a un trabajador, es su número de empleado. No todos los trabajadores tienen el mismo coste, aunque tengan la misma categoría o cargo. El número nos permite diferenciar entre empleados que tengan la misma categoría profesional pero no el mismo coste. Esto también lo podemos ver en profundidad en el tutorial de la base de datos de empresa. Ahora debemos seleccionar la tarea de la mano de obra, por ejemplo, amasado. Como podemos ver, las tareas de mano de obra se cotizan en horas. En descripción no pondremos nada, es opcional. Como podemos ver, al seleccionar la tarea de la mano de obra nos ha traído automáticamente el coste hora del trabajador. Ahora debemos especificar la cantidad de horas dedicadas a esta tarea. Vamos a poner, por ejemplo, 2 horas. La plantilla calculará automáticamente el costo multiplicando el coste hora del trabajador por las unidades especificadas. Igual que en la sección de tratamientos podemos añadir un porcentaje de sobrecoste a la mano de obra. De esta forma puedes contemplar costes no contemplados o un mayor nivel de dificultad. Es opcional. Ponemos a modo de ejemplo un 10%. Al hacerlo, vemos que en la columna total se ha recalculado el coste añadiendo un sobrecoste del 10%. Una vez hecho esto, podríamos seguir añadiendo mano de obra y tantas tareas como se apliquen a nuestro escandallo. Como podemos ver, los costes totales de la mano de obra ahora aparecen en el menú lateral del escandallo. Una vez visto todo esto, vamos a ver la ficha técnica del escandallo. Te va a encantar. Si vamos a la parte inferior del escandallo, observamos nuevas secciones. Vamos a verlas. En el apartado observaciones vemos la información relativa al tamaño del recipiente, al tiempo del horneado o cocción, al tiempo de reposo, temperatura de mantenimiento. También puedes añadir instrucciones para el etiquetado del producto una vez elaborado. Además, incluye un campo de observaciones para añadir instrucciones, recomendaciones o notas. En el apartado de elaboración hemos añadido varios pasos para que puedas especificar la elaboración de tu producto. Es como una receta. La plantilla también tiene un apartado de alérgenos, desde el cual podrás activar los alérgenos que contiene el producto simplemente activando las casillas correspondientes. Por último, añade también un apartado de presentación. Aquí podrás añadir una imagen o foto de la presentación del producto acabado. Además podrás añadir instrucciones o recomendaciones para la presentación y decoración del mismo. Si quieres añadir una foto del producto, basta con seleccionar primero la celda. Una vez seleccionada, debes ir al menú superior y pulsar en Insertar. Seleccionas Imagen. Y ahora debes seleccionar Insertar imagen en celda. Ahora, dependiendo de donde tengas la imagen, debes añadirla a través de Drive, Google Fotos o subirla directamente desde el PC. Nosotros vamos a subirla desde el PC. Para ello debes estar en la sección Subir y seleccionar en Examinar. Deberás navegar hasta el directorio donde esté ubicada la imagen y seleccionarla. Una vez seleccionada, pulsamos en Abrir. Y ya está, ya tenemos la imagen insertada en nuestro escandallo. Una vez hecho un escandallo, podemos hacer cálculos para medir la variación de costes teniendo en cuenta 4 variables: el tiempo de elaboración, la cantidad de producto simultáneo, la mano de obra que realiza la producción y el coeficiente. Para ello hemos desarrollado el apartado siguiente. Si vamos abajo del todo en el escandallo y pulsamos en el último botón, se desplegarán unas filas ocultas. El primer apartado que podemos ver es el de productos simultáneos. Vamos a ver cómo funciona. El primer paso es seleccionar la cantidad de tartas de crema que queremos crear, en este caso una. Y especificamos, por ejemplo, que hemos tardado 1 hora y 20 en hacerla. Es muy importante que el tiempo lo especifiques en formato hora, para que no genere errores. Como podemos ver, no hay ganancia de tiempo debido a que es un único producto. Este apartado es muy útil si elaboramos el mismo producto varias veces y a la vez, en grandes cantidades. De esta forma ganamos tiempo de elaboración y los costes de mano de obra se reducen. Si por ejemplo especificamos que para hacer 2 tartas de crema hemos tardado 2 horas, tenemos una ganancia de tiempo de 40 minutos, correspondiente al 25%. Vamos a poner que por ejemplo que para 5 tartas hemos tardado 4 horas.
que para 7 tartas hemos tardado, por ejemplo, 5 horas. Y que para 10 tartas hemos tardado, por ejemplo, 6 horas y media. Como podemos observar, cuanto mayor es la producción simultánea de un producto, más ahorro en tiempo se genera, con la consecuencia reducción de costes en la mano de obra. El siguiente apartado es también muy interesante. Vamos a ver cómo funciona. El primer paso es seleccionar un trabajador de nuestro proyecto o negocio. Por ejemplo, aprendiz, que es el único que hemos dado de alta. Al hacerlo, automáticamente los campos se rellenan y aparece el coste hora del trabajador seleccionado. El siguiente paso es aplicar un coeficiente. Puedes aplicar el coeficiente que quieras y hacer pruebas. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, el coeficiente 3. Al aplicar el coeficiente observamos que ha aparecido toda la información relativa a cada producción. Si analizamos bien la información, podemos observar que cuanto mayor es la producción, menos coste representa la mano de obra. Podemos observar que al producir un producto, los costes de mano de obra representan el 35% del total. Sin embargo, al hacer 10 productos simultáneos, los costes de mano de obra representan el 21% de los costes totales. Los costes de materia prima no varían, aunque tus proveedores muy seguramente te hagan mejores precios si compras productos en grandes cantidades. La siguiente fila nos informa de los costes totales, sumando mano de obra y materia prima. Es importante que sepas que este total evidentemente no tiene en cuenta los gastos indirectos. También podemos ver el margen que se obtiene al aplicar el coeficiente, y como podemos observar, cuanto mayor es la producción simultánea, mayor porcentaje de margen obtenemos. Y por último, obtenemos el total sumando todos los conceptos. El campo que nos falta por ver es el campo de raciones. Aquí podemos especificar en cuántas partes se dividirá el producto. Ponemos, por ejemplo, 10. Al aplicar las raciones, ahora la plantilla nos devuelve el coste por ración y el coste más impuestos. Como podemos observar, las diferencias son muy grandes haciendo una única producción o haciendo varias producciones a la vez, y repercuten el coste de manera decisiva. Una parte muy útil de esta plantilla es que además te permite comparar diferentes manos de obra. Si seleccionas otro trabajador y le aplicas, por ejemplo, el mismo coeficiente y el mismo valor de raciones, la plantilla te traerá toda la información comparativa. De esta forma podrás comparar la variación en los costes de producción dependiendo del trabajador que realiza la tarea. También podemos utilizar el mismo trabajador y modificar, sin embargo, el coeficiente o las raciones. Por ejemplo, pongamos un coeficiente 3,5 y 10 raciones nuevamente. Puedes realizar comparaciones con todas las variables, ya sean de tiempo, de cantidad de producción, de mano de obra, de coeficiente o de raciones. Esperamos que esta sección te proporcione mucha claridad y te ayude a tomar decisiones. Hemos hablado mucho del coeficiente multiplicador. Hemos comentado que en hostelería y restauración es muy utilizado el coeficiente 3, pero nosotros no te recomendamos que lo utilices si previamente no has calculado tu coeficiente. Pero, ¿cómo se calcula el coeficiente de mi proyecto o negocio? No te preocupes, aquí te lo explicamos todo. Vamos a la hoja coeficiente. El cálculo exacto del coeficiente que debes utilizar en tu negocio se obtiene con 4 pasos. Paso 1. Cálculo del coste anual estimado de materia prima. Paso 2. Cálculo del coste anual estimado de mano de obra para poder producir y comercializar esa materia prima. Paso 3. Cálculo del coste anual de otros gastos como son los suministros, alquileres, gestorías, bancos, costos fijos. Y paso 4. Beneficio anual estimado. Sabiendo todos estos costes, sabremos las ventas que debemos realizar y como consecuencia el coeficiente que debemos aplicar. Vamos por partes. El primer paso es el cálculo del coste anual estimado de materias primas. En este primer paso lo que debemos hacer es seleccionar todos los productos escandallados y especificar una estimación de venta anual a todos y cada uno de ellos. Vamos a poner algunos ejemplos. Seleccionamos, por ejemplo, la tarta de crema, la cremosa. Como podemos ver, al seleccionar un producto, automáticamente nos trae el coste por unidad de su materia prima. Vamos a poner una previsión de venta anual, por ejemplo, 100 tartas. Al especificar una cantidad de venta, automáticamente realiza el cálculo multiplicando coste por unidad.
Una vez especifiques la venta estimada de todos tus escandallos en la parte superior de la plantilla, calculará el coste total anual estimado de materias primas. Vamos a poner algunos ejemplos más. Y así deberías seguir hasta poner absolutamente todos los escandallos de tu carta. El segundo paso es el cálculo del coste anual de la mano de obra. En este paso deberás seleccionar todos los trabajadores que necesitarás para producir, comercializar y servir todos los productos que estimas vender durante el año. Vamos a seleccionar un trabajador, por ejemplo este. Al seleccionar un trabajador, automáticamente la plantilla nos trae el coste hora del mismo. Importante, podemos calcular de dos formas diferentes el coste de la mano de obra anual. 1. Especificando las horas anuales y la plantilla nos hará el cálculo del coste anual multiplicando el coste unitario por la cantidad de horas. O especificando los meses que el empleado trabajará o el año completo. De ser así, la plantilla automáticamente calculará el coste de la mano de obra en función de las horas anuales por convenio de la categoría profesional seleccionada. Recuerda que toda esta información está previamente dada de alta en la plantilla de base de datos de empresa, concretamente en el apartado mano de obra. Nosotros vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este lo vamos a poner en horas, ponemos 1500 horas al año. Como podemos ver, automáticamente nos trae el cálculo del coste. Vamos a seleccionar el mismo trabajador. Como podemos ver, al seleccionar el mismo trabajador nos da un error. De esta forma evitamos cotizar el mismo trabajador más de una vez. Si este trabajador en lugar de cotizarlo en horas lo cotizamos en meses, vamos a ver qué ocurre. Seleccionamos, por ejemplo, un año. Como podemos ver, automáticamente el cálculo prioriza la columna de mes-año y nos dice que podemos borrar la columna de horas. Siempre que se especifique algún dato en esta columna, priorizará el cálculo con esta columna. Si aquí no hay nada, hará el cálculo con la columna horas. La columna de mes-año es muy útil para aplicar costes de categorías profesionales que no están todo el año en tu proyecto o negocio. Por ejemplo, si tienes un aprendiz que solo trabaja en verano y trabaja solo los 4 meses de verano, puedes seleccionar aquí 4 meses. Una vez explicado esto, deberás seguir añadiendo los trabajadores que necesitarás para producir, comercializar y servir todos los productos que estimas vender durante el año. Cuando hayas acabado de especificar toda la mano de obra que necesitarás durante el año, podrás observar que la parte superior te realizará el cálculo anual de la mano de obra total. El tercer paso es el cálculo del coste anual de costes fijos. En este apartado deberás especificar los costes fijos anuales de tu proyecto o negocio. Debes añadirlos en la primera columna. En la columna coste puedes especificar el coste anual o mensual. Si es anual no es necesario que hagas nada más, la plantilla automáticamente lo contabilizará. Sin embargo, si es un coste mensual deberás especificar la frecuencia en la columna mes-año. Vamos a verlo. Primero vamos a añadir los costes fijos. Una vez añadidos los costes fijos, debemos especificar el coste. Por ejemplo, el coste del alquiler lo vamos a poner mensual. En este caso vamos a poner 1100 euros. Como podemos ver, por defecto lo coge como un coste anual. En este caso debemos especificar en mes-año que es un coste mensual. Al seleccionar mensual, automáticamente multiplica el coste por 12 meses, dándonos el cálculo. Ahora vamos a especificar el coste del agua. Por ejemplo, imaginemos que el coste del agua nos viene cada 2 meses y es un total de más o menos 150 euros. Igual que en el ejemplo anterior, debemos especificar la frecuencia. En este caso ponemos bimensual. Imaginemos que el gas nos viene cada 3 meses y suele ser un importe de 300 euros, más o menos. Seleccionamos en mes-año la frecuencia de trimestral. Y ponemos, por ejemplo, que el coste de electricidad también es mensual. Vamos a poner, por ejemplo, 100 euros. Y ponemos una frecuencia mensual. Como puedes ver, al seleccionar cualquiera de los parámetros, la plantilla multiplica el coste por los meses seleccionados. Una vez especifiques todos los costes anuales estimados para el año, en la parte superior la plantilla calculará el coste total anual de gastos fijos. Para el último paso, el paso 4, debemos ir a la parte superior de la plantilla. Debemos ir a la izquierda y pulsar en el botón. De esta forma se desplegarán las líneas ocultas. Como podemos ver, se despliega un resumen de todos los costes que hemos estado calculando.
la materia prima, la mano de obra, los costes fijos, y tenemos el total de costes, que es la suma de los 3 costes anteriores. Ahora debemos especificar el beneficio anual esperado. Ponemos, por ejemplo, que esperamos tener un beneficio de 10.000 euros. Recuerda que este beneficio es anual. Al especificar el beneficio, la plantilla nos calcula el total de ventas estimadas para el año. Y además nos calcula también el coeficiente que debemos aplicar a nuestros escandallos para alcanzar cubrir los costes y el margen estimado. En este caso es un coeficiente de 4,63. Este ejercicio es muy importante hacerlo, debido a que cada negocio trabaja con un coeficiente totalmente diferente, dado que tiene costes y márgenes totalmente diferentes. Ten en cuenta que un coeficiente mal calculado muy seguramente se coma tu margen de beneficios o incluso genere pérdidas en tu negocio. Así que presta mucha atención al coeficiente que aplicas a tus productos. Para finalizar, si queremos que la plantilla aplique el coeficiente calculado a los escandallos, activa la casilla. Si no la activas, seguirá aplicando por defecto el coeficiente 3. Nosotros lo vamos a dejar activado. Como podemos ver, ya ha aplicado el coeficiente. Como vimos anteriormente, al crear una cotización, automáticamente se añade a la hoja índice. Vemos que se han añadido los registros con todos los datos de las cotizaciones. Los campos que antes estaban vacíos ahora están llenos con la información de las cotizaciones. Además, también se ha añadido un enlace de acceso rápido a todas las cotizaciones. Muy útil para cuando haya cientos de cotizaciones creadas y queramos llegar con un solo clic. Vemos que al crear una cotización, en la hoja índice se añade una marca de tiempo, el nombre y apodo del producto, plato o elaboración. También tenemos la información de la línea de negocio, tipo y subtipo a la que pertenece el producto. Si vamos más a la derecha podemos observar más información, como son los costos segmentados por familia. Si vamos más a la derecha tenemos también los costos segmentados por tratamiento, mano de obra y subproductos. Si vamos al final del todo podemos ver más información relevante. Podemos saber si es un producto o un subproducto, el coste total, el peso total, el coste unitario y las raciones del producto o subproducto. También tenemos el coste por ración, el peso por ración y el coste teórico, así como el coste de la ración sin IVA y el coste de la ración con IVA. Al crear una cotización, los datos en la hoja índice automáticamente se ordenarán por la columna del número de cotización. Si queremos que el listado se ordene por los valores de una columna específica, podemos personalizarlo desde aquí, pulsando en la cruz de la izquierda. Vemos que se ha desplegado una fila oculta con casillas de verificación. Esta fila sirve para determinar en base a qué columna se ordenarán los datos de todo el registro una vez registremos una nueva entrada. Tiene el mismo funcionamiento que en la hoja líneas. Si activamos por ejemplo la casilla correspondiente a la columna nombre, observamos que automáticamente el registro se ordena alfabéticamente siguiendo el criterio de la columna nombre. El orden también se aplicará siempre que se añada un nuevo registro, de forma totalmente automática. Si no seleccionas ninguna casilla, se ordenará por defecto por el número de cotización. Únicamente puede haber una casilla activada en la fila. Vamos a ver qué pasa si intentamos activar otra, por ejemplo, número de cotización. Como podemos observar, la casilla anterior se borra y se vuelve a ordenar el listado siguiendo el criterio de la nueva columna. Una vez personalizado el orden por columna deseado, podemos volver a pulsar en la casilla y ocultar la fila. Bueno, ya hemos visto que desde la hoja índice podemos acceder y ver de un solo vistazo toda la información relevante de todas las cotizaciones. Además, podemos acceder a cualquier cotización con un solo clic. Pero, ¿para qué queremos toda la información de los costes? Muy fácil, para la hoja totales. Como puedes ver, la hoja totales es un resumen de los costos segmentados por línea de negocio y por familia tipo de todas las cotizaciones y escandallos realizados. Podemos ver de un solo vistazo la implicación que tiene en el coste cada una de las categorías, ya sean líneas de negocio o familias. Esta información se refleja tanto en el coste como en el porcentaje en relación al total del coste de la suma de todas las cotizaciones.
También podrás saber cuántas cotizaciones o escandallos hay creadas en la línea de negocio especificada y qué porcentaje representan del total. En el caso de las familias, podrás saber de un solo vistazo cuántas cotizaciones y escandallos están compuestas por las familias especificadas y el porcentaje sobre el total. Para que sea más visual, también hemos añadido gráficas circulares, en las que se puede apreciar los diferentes porcentajes. Cuantas más cotizaciones realices, más fiables y ajustados serán estos datos. Una vez realizada una cotización, podemos hacer varias cosas con ella. Podemos fijarla o desfijarla, podemos duplicarla, podemos eliminarla, imprimirla en PDF y guardarla en Drive, imprimirla en PDF, guardarla en Drive y enviarla por correo. Vamos a explicar estas acciones una a una. Vamos a empezar explicando cómo se fija y desfija una cotización. Fijar una cotización sirve para que una vez realizada los valores de esta no varíen si modificamos los datos de la plantilla de base de datos de empresa. Puede ser que actualicemos los precios de productos o la mano de obra y no queramos que varíe el cálculo de la cotización o de cotizaciones antiguas. Si ese es el caso, debemos fijar la cotización. Para ello debemos primero seleccionar la cotización deseada. Una vez en nuestra cotización debemos ir al menú superior, pulsamos en Acciones y seleccionamos Fijar cotización seleccionada. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí. Ahora el comando nos informará que la cotización ha sido correctamente fijada y que ya nos actualizará desde la base de datos. Pulsamos en Aceptar. Como podemos observar, al fijar la cotización ahora aparece el mensaje de fijada. Ahora esta cotización no variará al actualizarse la base de datos. Si queremos que una cotización fijada se actualice desde la base de datos, debemos ejecutar el comando inverso para desfijarla. Para ello procedemos de la misma manera. Vamos al menú superior y pulsamos en Acciones. Y seleccionamos el comando de cotización, desfijar cotización seleccionada. En el mensaje de confirmación pulsamos Sí. El comando nos informa que la cotización ha sido correctamente desfijada y que ahora se podrá actualizar desde la base de datos. Pulsamos en Aceptar. Como podemos ver, en la cotización ha desaparecido el mensaje de fijada. Ahora esta cotización se actualizará siempre que se actualice la base de datos. Puede ser que se dé la situación en la que queramos eliminar una cotización por diversos motivos. Para poder hacerlo, primero debemos seleccionar la cotización deseada. Luego debemos ir al menú superior, pulsar en Acciones y seleccionar el comando cotización eliminar cotización seleccionada. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí. Ahora el comando nos informa que la cotización ha sido correctamente eliminada. Pulsamos en Aceptar. Como hemos comprobado, el comando ha eliminado la cotización y también la ha borrado de la hoja índice. Sencillo, ¿no? Si tienes la necesidad de duplicar una cotización y aprovechar así todo el trabajo realizado para otra cotización, la plantilla incluye un comando para duplicar cotizaciones. Esta acción es muy interesante en el caso de que quieras crear dos cotizaciones similares con pequeñas variaciones. Vamos a ver cómo se hace. El primer paso es seleccionar la cotización deseada. Una vez hecho, debes ir al menú superior y pulsar en Acciones. Y seguidamente seleccionamos el comando de cotización duplicar cotización seleccionada. En el mensaje de confirmación pulsamos Sí. Ahora el comando nos pide que especifiquemos un nombre para la copia. Debemos introducir el nombre y pulsar en Aceptar. Vamos a poner, por ejemplo, prueba. Y pulsamos en Aceptar. Ahora el comando nos informa que la cotización ha sido correctamente duplicada. Además le ha añadido la siguiente numeración disponible dentro de la línea de negocio de la cotización inicial. Pulsamos en Aceptar. Como podemos ver, han pasado varias cosas. Observamos que la cotización se ha duplicado correctamente y que el comando ha añadido el nombre que hemos especificado a la cotización entre paréntesis, tanto en el nombre de la hoja como en el nombre de la cotización. También vemos que le ha asignado una numeración a la cotización. ¿Qué otras cosas han ocurrido?
Si vamos a la hoja líneas, podemos ver también lo siguiente. Vemos que en la línea de negocio se ha añadido automáticamente una posición más en la columna creadas. Y como es lógico, ahora hay una posición disponible menos. Al duplicar una cotización siempre creará la copia en la misma línea de negocio, tipo y subtipo que la original, y le asignará la siguiente numeración disponible. Si vamos a la hoja índice, podemos observar que el comando ha añadido también la cotización al registro con los mismos datos que la original, salvo el número de cotización, claro. Este comando te va a encantar. Tienes la posibilidad de imprimir la cotización en PDF y guardarla en una carpeta con un solo clic. ¿Lo vemos? Debemos ir al menú superior y pulsar en Acciones. Y seleccionar el comando cotización, imprimir en PDF y guardar copia en Drive de la cotización seleccionada. Pulsamos. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí. Una vez finalizado el comando, aparece otro mensaje en el que nos informa que la cotización se ha impreso correctamente. Vamos a ir a Drive para ver qué ha pasado. Accedemos a la carpeta del proyecto. Accedemos al proyecto. Volvamos a la plantilla. También podemos observar que al imprimir la cotización en PDF nos ha llevado a la hoja Registro. ¿Para qué sirve esta hoja? Vamos a verlo. Esta hoja actúa como registro. Siempre que imprimamos una cotización en PDF o enviemos un correo electrónico, guardará la información aquí, en la hoja Registro. Es como un historial. Como podemos ver, se registra la información del número de cotización, una fecha y hora de la acción. Además, se añaden enlaces de visualización y descargas del documento en PDF. De esta forma podemos acceder rápidamente a los documentos. Los siguientes campos de contacto, texto plantilla y correo electrónico se aplican únicamente en el envío de correos electrónicos. Lo veremos en el próximo comando. Igual que ocurre con el registro de la hoja índice o el registro de la hoja líneas, la hoja registro también se puede ordenar de forma personalizada, especificando la columna y activando la casilla de verificación. De esta forma se ordenará automáticamente siempre que cambiemos la casilla de verificación. También se ordenará el listado cuando el comando añada un nuevo registro. Como ya sabes, únicamente podrás tener una casilla activada. Pasemos al siguiente comando. Vamos a ir un paso más allá. Además de imprimir en PDF la cotización y guardarla en Drive, también queremos mandar el documento PDF por correo electrónico a un contacto del cliente. Vamos al lío. El primer paso es ir a la hoja Correo. Una vez aquí observamos que hay muchos campos. Empecemos por el asunto y el nombre del correo. Vemos que ambos campos constan de listas desplegables. Para añadir valores a estas listas basta con pulsar en el botón lateral y desocultar las filas. Como podemos ver, tenemos la opción de añadir hasta 5 asuntos y hasta 5 nombres de correo. Lo bueno de esto es que puedes almacenar asuntos y nombres de correo que utilices con frecuencia y seleccionarlos con los desplegables. Si vas a introducir un asunto o nombre que no sea frecuente, no te recomiendo que lo almacenes aquí. Basta con que lo escribas directamente en el campo correspondiente aunque aparezca el error de validación. Importante, si envías un correo con una cotización en PDF adjunta, el nombre de la cotización aparecerá en el asunto, al final. Sabiendo esto, yo pondría por ejemplo este asunto. Aquí tienes tu cotización. 2 puntos y un espacio, dado que después del espacio el comando añadirá el número de cotización. En nombre deberás poner el nombre del proyecto. Por ejemplo, Mundo Plantilla. Una vez especificado, podemos ocultar estas líneas. Recuerda que podrás rellenar los campos siempre que quieras. Ahora ya podemos seleccionar desde las listas desplegables los resultados que hemos dado de alta. El siguiente paso es seleccionar el número de cotización que quieres adjuntar al correo. Por ejemplo, cotización 001. Como podemos ver, automáticamente la plantilla nos trae el cliente de la cotización y además genera un enlace de acceso directo a la misma cotización.
por si tenemos que acceder a la misma para corregir o revisar cualquier dato. También vemos que automáticamente nos trae el nombre del primer contacto del cliente, así como su correo electrónico. Si has visto el tutorial de la plantilla de base de datos de empresa, sabrás que por cada cliente puedes añadir hasta 3 personas de contacto, cada una con su correo electrónico personalizado. Vamos a verlo. Vamos a la plantilla de base de datos de empresa, a la pestaña clientes. Aquí tenemos la información del contacto 1, que es el contacto principal. Aquí tenemos la información del contacto 2. Y aquí tenemos la información del contacto 3. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Por defecto la plantilla siempre seleccionará el primer contacto, el principal, pero si queremos cambiarlo basta con seleccionarlo en la lista desplegable. Al hacerlo observamos que también cambia el correo electrónico. Es importante que la información de contacto y correo electrónico esté cumplimentada en la plantilla de base de datos de empresa. Si no es así, no podrás enviar el correo electrónico al cliente seleccionado. El siguiente paso es seleccionar un tipo de cuerpo de mensaje. Vemos que puede ser un texto personalizado o puedes elegir entre 3 textos plantilla previamente definidos por ti. Pero nosotros no hemos creado ningún texto. Para ello debemos ir a la hoja textos. Como podemos ver, en esta hoja es donde debemos escribir el mensaje que queremos enviar por correo electrónico, el que irá en el cuerpo del mensaje. Tenemos 2 opciones: crear un texto personalizado o crear plantillas con textos genéricos predefinidos. Tenemos hasta 3 plantillas. En texto personalizado deberás escribir tu mensaje siempre y cuando no se trate de un texto tipo que se pueda automatizar. Si se trata de un texto muy personalizado y que no se puede reutilizar, deberás escribirlo aquí y borrarlo cada vez que quieras escribir uno nuevo. Si se trata de un texto que puedas reutilizar, es mejor que utilices las plantillas. Podemos crear un máximo de 3 plantillas de textos. Esto es muy útil para el envío de correos tipo. De esta forma no tenemos que escribirlos cada vez que los necesitemos. Debes saber que por defecto, siempre que utilices una plantilla, se añadirá al inicio del cuerpo del mensaje una línea en la que dice hola y el nombre del contacto. Vamos a verlo. Seleccionemos un texto plantilla, pero primero vamos a escribir algo. Hemos creado un texto muy simple simplemente para ver el ejemplo. Volvamos a la hoja correo. En tipo de cuerpo de mensaje seleccionamos texto plantilla 1, que es la que hemos diseñado. Como podemos ver, aquí tenemos la construcción del texto. Hola, design, que es el nombre del contacto. Y seguidamente aparecería el texto que hemos diseñado en la plantilla 1. En los textos plantilla hemos añadido una funcionalidad muy interesante. Si escribes en la primera línea puedes personalizar la primera línea del texto plantilla, pero el resto del texto seguirá siendo genérico. Vamos a escribir algo, por ejemplo. Hemos puesto, por ejemplo, hola Juan, ¿cómo va tu día? Si personalizas la primera línea, sustituirá por defecto a la primera línea de la plantilla. Por eso se pone de color rojo, para avisarte de que no aparecerá. Y quitará también el hola más el nombre de contacto automático que aparece en la hoja correo. Vamos a verlo. Y aquí tenemos el nuevo cuerpo del mensaje. Hola Juan, ¿cómo va tu día? Te adjunto la cotización solicitada, esperamos tu respuesta. Volvamos a la hoja textos. Vale, ahora vamos a explicar cómo rellenar los textos. Para escribir tus textos hay que seguir cierta metodología. Como puedes ver, en cada cuerpo del mensaje hay varias líneas. Esto tiene un motivo. Cada línea equivale a un párrafo. Debes dividir tu texto en párrafos y cada párrafo introducirlo en una línea. Si no lo haces, cuando envíes el correo aparecerá todo el texto junto y sin espacios. Esto tiene una razón: el comando envía el texto en formato HTML y no diferencia los puntos y aparte dentro del contenido. Así que recuerda separar tus párrafos por líneas. Siempre puedes ir a la hoja correo y revisar cómo está quedando el texto del correo para realizar las correcciones que estimes oportunas. Verás que después de cada párrafo aparece un código BR. Es normal, no te asustes, es código HTML y no aparecerá en tus correos. Una funcionalidad súper útil de la hoja textos es la siguiente. Si bajamos abajo del todo, observamos que está la firma del correo. La hoja textos permite personalizar tu firma. Desde aquí puedes personalizar todo: el texto de despedida, la llamada a la acción,
tus redes sociales, el tamaño de tus logos, el logo de tu proyecto. Vamos a verlo todo, no te preocupes. Lo primero que debes hacer es sustituir el texto con tus datos, tu correo electrónico, tu teléfono, tu dirección y demás. El siguiente paso es pegar el enlace a las redes sociales que utilizas. Si hay alguna red que no utilizas, no te preocupes. Si no pones ningún enlace, no aparecerá en la firma, ni aparecerá el logo de esa red social. Así que deja el campo vacío, pero no borres el enlace a la imagen. Una vez especifiques tus enlaces de redes, la plantilla también te permite personalizar el tamaño con el que aparecerán los logos de redes sociales. Nosotros ya hemos ajustado el tamaño de los logos, así que no debes preocuparte. Si una vez envíes el primer correo quieres cambiar el tamaño, ya sabes desde dónde hacerlo. En el siguiente apartado puedes añadir más texto, páginas web, lo que se te ocurra. Por último, la plantilla te permite añadir el logo del proyecto o empresa en la firma del correo. Por defecto, la plantilla cogerá el enlace al logo que especifiques en la página proyecto de la plantilla de base de datos de empresa. Si quieres cambiar el logo, debes primero alojarlo en algún sitio, puede ser en tu sitio web, o en Drive, o en Dropbox, por ejemplo. Una vez alojado, copia el enlace URL de la imagen en esta casilla. También puedes personalizar el enlace al cual redireccionará la imagen si alguien hace clic encima, por ejemplo, tu sitio web. Al igual que con los logos de redes sociales, puedes personalizar el tamaño del logo de tu proyecto o negocio, especificando en píxeles el ancho y el largo. Te recomendamos que al principio envíes correos de prueba para verificar que la firma se vea correctamente. Una vez visto todo esto, podemos terminar de ver la página correo. Nos faltaría ver los campos con copia y responder a. Al igual que con el asunto y el nombre del correo, podemos crear y guardar direcciones predefinidas para que así no tengamos que escribirlas cada vez. Basta con pulsar en el botón de la izquierda. Importante: puedes añadir varios correos en copia. Recuerda separarlos con comas y sin espacios. Nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, nuestros correos. Como puedes ver, cada correo está separado con una coma y no hay espacios. En contestar a, debes especificar la dirección de correo electrónico a la que el usuario contestará si pulsa en responder al correo que le acabas de enviar. Puede ser un correo diferente que con el que se lo has enviado. Vamos a poner, por ejemplo, este correo. Una vez rellenado estos campos, podemos ocultar las filas y seleccionarlos desde los desplegables. Bueno, una vez explicado y configurado todo, ya podemos enviar un correo electrónico. ¡Vamos allá! Para ello vamos al menú superior y pulsamos en Acciones. Y seleccionamos el comando Cotización, imprimir en PDF, guardar copia en Drive y enviar por correo la cotización seleccionada. Pulsamos. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí. Nos informa que se ha impreso en PDF la cotización y que se ha guardado en la carpeta del cliente especificado. Confirmamos pulsando en aceptar. Ahora nos informa de que el correo se ha enviado correctamente al cliente. También nos informa de la cantidad de correos que podemos enviar durante el día de hoy, que son 100 en cuentas gratuitas y 1500 sería el límite de cuentas Workspace. Pulsamos en aceptar. Como podemos ver, al enviar el correo se ha añadido al registro la acción realizada. Igual que en el ejemplo anterior vemos el número de cotización, el cliente, la marca de tiempo, un enlace para ver y otro para descargar la cotización. En el envío de correos además añade la información del contacto del cliente al que se le ha mandado el correo, el tipo de texto utilizado y el correo electrónico. Este histórico viene muy bien para hacer seguimiento de las acciones realizadas. Bueno, vamos a revisar si ha llegado el correo o no. Vamos a abrir Gmail, que es donde lo hemos mandado. Bueno, aquí estamos en nuestra cuenta de Gmail. Podemos verificar que ha llegado el correo, con el asunto que hemos especificado y el número de cotización. Además, podemos verificar que el correo ha llegado a todas las cuentas que hemos puesto en copia. También podemos ver el nombre del correo aquí. Vamos a pulsar para entrar en el correo. Si pulsamos en la flecha,
Podemos ver el nombre del correo, la dirección desde la que se ha mandado por defecto, el responder a, la dirección de destino y los correos en copia. Podemos también observar cómo el cuerpo del mensaje está separado por párrafos y abajo del todo se añade un enlace de descarga directo al documento PDF. Vamos a pulsar. Y aquí tenemos nuestra cotización. También podemos ver cómo ha quedado la firma, los iconos de las redes sociales y la imagen del logo de nuestro proyecto o negocio. Podemos también verificar que los enlaces funcionen correctamente pulsando en cada imagen. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Podemos ver que los datos se han borrado automáticamente. El borrado automático es para evitar el error humano y evitar así enviar correos no deseados. De esta forma nos aseguramos de que los campos se vuelvan a revisar y seleccionar en cada envío. Esta plantilla también te permite la posibilidad de enviar correos a quien quieras, sin necesidad de adjuntar una cotización. Basta con que vayas a la hoja correo, que es donde estamos. Puedes enviar un correo a un cliente seleccionando el cliente. Por ejemplo, Mundo Plantilla. Ahora deberemos cumplimentar el resto de datos igual que en el ejemplo anterior. Añadimos un contacto, un correo de contacto que vamos a dejar el primer contacto por defecto. Seleccionamos un tipo de cuerpo de mensaje, seleccionamos el mismo que en el ejemplo anterior. En copia no vamos a poner a nadie y en responder a vamos a dejar este correo. Ahora vamos al menú superior y pulsamos en Acciones. Y por último seleccionamos el comando correo, enviar correo sin cotización adjunta. En el mensaje de confirmación pulsamos sí. El comando nos informa de que el correo se ha enviado correctamente. Pulsamos en aceptar. Podemos observar que en la hoja registro los campos correspondientes a la cotización aparecen como no se envió PDF. De esta forma la plantilla nos hace saber que se ha enviado un correo sin cotización. Vamos ahora al buzón de correo a ver qué ha pasado. Y aquí tenemos nuestro correo. Observamos que en el asunto ahora ya no aparece el número de cotización. Vamos a entrar dentro. También observamos que ya no hay documentos adjuntos a la cotización. Y tampoco está el enlace de descarga directa. Volvamos a la plantilla. También podemos enviar correos sin cotización a un contacto cualquiera, sin necesidad de que este contacto esté añadido a la base de datos de empresa. Basta con escribir el nombre deseado en el campo contacto. Y un correo electrónico sin usar las listas desplegables, por ejemplo, el siguiente. Como siempre, selecciona un tipo de texto. Y añade correos en copia si lo deseas. Y ya tendríamos nuestro correo listo. Para enviarlo procedemos de la misma forma. Vamos a Acciones y seleccionamos el comando correo enviar correo sin cotización adjunta. Pulsamos en sí. Pulsamos en aceptar. Como vemos, al enviar un correo a un contacto cualquiera que no esté registrado en la base de datos de empresa, aparece en la columna cliente de la siguiente forma: contacto, dos puntos y el nombre del contacto. Por todo lo demás es todo igual al ejemplo anterior. Si lo que estás buscando es una plantilla de cotizaciones más simple que te siga permitiendo calcular los escandallos de tus productos, platos y elaboraciones, la versión Simply quizás sea tu plantilla. Para utilizar la plantilla Simply deberás seguir los mismos pasos para la puesta en marcha que con la plantilla Premium. Estos pasos son muy importantes para que la plantilla funcione correctamente. En la hoja guía se detallan los pasos que deberás realizar y qué pasos no podrás realizar porque pertenecen a la versión Premium. Con la plantilla Simply de cotizaciones de escandallos podrás realizar exactamente los mismos cálculos que con la plantilla Premium. Las limitaciones son de automatización. Por ejemplo, no incluye el comando de cambio de branding para la aplicación de tus colores corporativos a la plantilla de forma automatizada. Tampoco incluye el comando para crear la estructura de carpetas en Drive para las líneas de negocio. No incluye la creación y numeración automática de escandallos. Deberás crearlos manualmente duplicando la hoja plantilla. Tampoco incluye la hoja índice, con accesos directos a todos tus escandallos, ni la hoja totales con los costos segmentados.
El cálculo del coeficiente tampoco estará disponible en la versión Simply. Con la versión Simply tampoco podrás imprimir en PDF tus escandallos, guardarlos en Drive o enviarlos por correo de forma totalmente automatizada a quien quieras. Las hojas de cotizaciones no contarán con la sección de producción simultánea y tampoco tendrás acceso a la creación de subproductos. Como puedes ver, estas limitaciones de automatización no impedirán que calcules perfectamente los escandallos de tus productos, platos y elaboraciones, igual que puedes hacer con la versión Premium. Podrás hacerlo sin problemas. Importante, la plantilla Premium de cotizaciones de escandallos es compatible con la plantilla de base de datos de empresa Premium, pero no es compatible con la plantilla de base de datos de empresa Free. Y hasta aquí el tutorial de esta fabulosa plantilla. Esperamos que esta plantilla te ayude a potenciar tu proyecto o negocio mientras tú te dedicas a lo realmente importante. Recuerda que hay varias plantillas relacionadas que se pueden conectar a la plantilla de base de datos de empresa y a las plantillas de cotizaciones, como son las plantillas de facturación, de contabilidad, de cuenta de resultados, plantillas de nóminas, de seguimiento de clientes y prospectos, órdenes de compra, órdenes de producción. Conecta todas las plantillas sistematizando y automatizando tu proyecto o negocio y evitando así errores y duplicidades. Te invitamos a que veas más abajo todas las plantillas relacionadas que tenemos, y si no encuentras alguna es porque seguramente está en desarrollo, y si no, la creamos para ti. Recuerda que también puedes contar con nosotros para la elaboración de plantillas, infografías, guías totalmente personalizadas y ajustadas a tu proyecto o negocio. ¡Hasta la próxima, Super! Si te ha gustado esta plantilla y quieres tenerla en tu poder, lo único que tienes que hacer es entrar en mundoplantilla.com. Abajo en el menú, busca la plantilla que quieras descargar. Puedes utilizar el buscador para encontrarla, o navegar por las diferentes temáticas y ver las que más te interesen. También tienes a tu disposición guías e infografías. Pulsa en la plantilla deseada. Una vez en la página de la plantilla, busca en la zona inferior el botón de descarga de la plantilla elegida y sigue los pasos que se indiquen para adquirirla.